Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Esto, por supuesto, que está dando mucho de qué hablar, y de hecho leo, por ejemplo, de La Voz de América, entre otros medios que están reseñando sobre el escenario político electoral de Venezuela. Dice: la inhabilitación política no es obstáculo para participar en la primaria presidencial opositora, en este caso lo que fue el 22 de octubre, pero sí en las presidenciales, y en ese sentido, sin obtener aún una respuesta concreta, muchos, o de la oposición, muchos ciudadanos se preguntan qué debería hacer la oposición en caso de que un candidato inhabilitado gane la primaria. Y así, bueno, este medio consultó a varios especialistas, lo que vamos a hacer también nosotros con Luis Salamanga, como doctor en ciencias políticas, politólogo, abogado, profesor universitario. Lo que sí se siente en el ambiente y buena parte de la opinión pública se inclina a hacer presión, a continuar el proceso de presión nacional e internacional para que se restituyan las condiciones electorales en las elecciones presidenciales, entre otras también la habilitación de la candidata escogida por la oposición en primarias, María Corina Machado. Pero bueno, para nuestro invitado, ¿qué se debería hacer? ¿Quién cree además podría ser un posible candidato a propósito de las inhabilitaciones? Porque ya algunos han mostrado sus aspiraciones electorales, presidenciales, pero la realidad es que el grueso de la población, de esa mayoría opositora que busca cambio, se expresa a favor de María Corina. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Gladys. ¿Cómo te va? Muchas gracias por invitarme nuevamente a hablar contigo un ratico. Sí, gracias por estar con nosotros, profesor. De hecho, hubo una reunión, por ejemplo, en la Asamblea de algunos que dicen ser pues líderes de oposición, aunque por también parte de la oposición no se reconocen así. Lo cierto es que hay una sinergia. De hecho, escuchaba, por ejemplo, una parte de lo que fueron las declaraciones de Leocenis García en ese encuentro en el Palacio Federal Legislativo, donde expresaba su punto de vista como, dice él, se describe liberal, de ideología liberal, y entre otras, pues justamente abogando por condiciones para unas elecciones presidenciales y un ambiente, un clima de paz, a propósito de las últimas detenciones. Entonces, uno se pregunta, en realidad, bueno, este tipo de liderazgo, ¿qué tanto puede lograr dentro de lo que es la opinión pública nacional? Sí, bueno, yo empezaría, Gladys, primero, digamos, describiendo brevemente el panorama candidatural actual, ¿no? Por una parte está el candidato oficialista, por otra parte está la candidata de la oposición mayoritaria y unitaria, que está bloqueada en sus aspiraciones, en sus posibilidades de presentar la candidatura, y luego hay un archipiélago, digamos así, sin ánimo de descalificación, sino de descripción, de posibles candidatos, precandidatos, aspirantes a candidatos, etcétera, ¿no? Digamos, allí tienes desde Manuel Rosales, que no ha hablado, por cierto, ¿no? Pero que mucha gente cree que él va a aspirar. Benjamín Rauseo, que ya está lanzado. Y luego hay unas personas, unos candidatos que participaron en las primarias, pero que están apoyando a María Corina en su lucha, pues, por que se le respete su candidatura. Y más allá hay una gente, bueno, que se suele llamar también de oposición, algunos haciendo una vía muy personal, otros de dudosa condición opositora, según mi opinión, ¿no? Acuérdate que esto es simplemente una opinión, no es la Biblia, ni mucho menos. Ahora, en ese panorama hay como varias lógicas andando, ¿no? O expresándose. Por una parte está la de la candidata María Corina Machado, que sigue luchando por su candidatura con mucha garra, con mucho interés. Hay muchísima gente a nivel nacional organizándose en torno a esa idea, y realmente es bien llamativo, pues, el hecho de que se persista, ¿no? Totalmente en esa dirección. Es decir, como ella misma lo dice, luchando hasta el final por hacer respetar su candidatura, que está bloqueada. Eso tiene, digamos, eso puede significar varias cosas, ese persistir hasta el final. Primero, puede significar que María Corina va a ir hasta el final verdaderamente, y llegado a la fecha de inscribirse, no se puede inscribir porque no lo dejan, ¿vale? Entonces allí, digamos, llegaríamos hasta ese momento
no sabríamos qué vendría después, pero evidentemente allí se podría perder la oportunidad de una candidatura alternativa. Eso puede significar. Yo entiendo que María Corina Machado en este momento no digamos, no dé lugar en su planteamiento a la idea de que haya una candidatura alternativa, porque debilita su propia aspiración a que se le respete, ¿no? Ahora, yo supondría que la idea de una candidatura alterna está manejándose. Claro. Supondría en una lógica muy personal mía, que no tiene por qué ser la lógica política de otras personas. De hecho tengo amigos que no participan de esa idea o de esa lógica, sino que dicen, no, María Corina tiene que ir hasta el final y ya está. Okay. Entonces, que no es muy lógico, ¿no? Porque al sí, final ahí también vamos a suponer que no pueda, que definitivamente no haya posibilidad de que ella pueda participar en las presidenciales. Entonces, como dice usted, el final que es cruzarnos el brazo y ya listo, no se puede hacer más claro, nada, o entonces más allí, bien que ella opte por un sustituto y ella le alce la mano. Eso sería como lo más claro, sensato, ¿no? Allí estaríamos frente a una situación que es de perder una oportunidad importante, como es la del 2024, la de la elección, perder esa oportunidad, porque dado el capital político que tiene María Corina, todo pasa por ella. En verdad, ella es en este momento el político o la política más importante en el país. Es la voz. Bueno, porque tiene a todo el mundo girando a su alrededor, para bien o para mal, por acción o por omisión. Si ella hace una cosa o hace la otra, produce efectos muy importantes. Entonces, obviamente, yo me imagino que tendrían que tener entre los escenarios, al menos teóricos, la evaluación de esa posible candidatura alternativa. En la idea de que no se puede llegar o no se puede pasar este año sin que los opositores, digamos, mayoritarios de este país tengan una presencia en esa elección. ¿Quién? ¿Cómo? Bueno, ya eso se verá, pero digamos, el enfoque debería ser ese. Entonces, pero si no se hace, entonces pudiéramos estar perdiendo esa oportunidad política. Y luego, otra consecuencia pudiera ser, me imagino que sí sería, que si no hay una candidatura opositora principal, dominante, como sería la de María Corina o la de un candidato alternativo, el electorado quedaría como en desbandada, o sea, disperso, desalineado, pues sin alineación candidatural, sin alineación política. Y entonces ahí habría un sinnúmero de candidatos, ¿verdad?, disputándose ese mercado electoral, en donde va a haber mucha tensión, pero también mucha desesperación, ojo con esto, mucha desesperación por no perder la oportunidad del 2024. O sea, mucha gente pudiera orientarse hacia alguno de esos candidatos, pensando que con ese puede generar un resultado electoral que, vista la cifra que se le otorgan a Maduro desde hace mucho tiempo, tendría muchas posibilidades de, digamos, obtener, si obtiene un buen resultado, de ganarle pues a Maduro. Ahora, esa es una especulación mía, todavía un poco más allá de los acontecimientos que están en curso, ¿no? Porque todavía no tenemos ni la fecha. Hay que esperar a ver qué pasa con toda esta situación de la relación con los Estados Unidos y el acuerdo de Barbados. En fin, todo está en pleno desarrollo y bueno, solo podemos hacer, digamos, unos análisis muy especulativos, muy tentativos. Pero bueno, más allá de bueno, eso, lo que pasa, profesor, disculpe que lo interrumpa, me queda muy poco tiempo, solo 2 minutos, pero además para aprovecharlo. La realidad es que, como dice usted, todo está andando, todavía es prematuro, pero como vamos, sin duda hay que contemplar todos los escenarios, como siempre se ha dicho, desde la A hasta la Z, obviamente. Incluso hay que contemplar la posibilidad de una fecha sorpresiva. Yo siempre he dicho que ese ha sido un elemento, el que controla la fecha controla una buena parte del proceso electoral, porque puede ponerla cuando le convenga, ¿no? Sí. Y para terminar, bueno, profesor, para terminar también le pregunto con relación a todos esos candidatos que van saliendo, ¿hasta qué punto la sociedad ya ha aprendido tanto que no pisaría el peine de esa
ese abanico, ¿no? Que atomizaría el voto. ¿Cómo lo ve usted? Porque la realidad es que ese sería el peor escenario, como dice usted. O sea, al final no tenemos un liderazgo grueso, fuerte, contundente de la oposición, se dispersa el voto y ahí sí es verdad que, bueno, listo, ya sabemos cuál es el resultado. Pero ¿hasta qué punto la población ya aprendió y dice, no, vale, yo no, para los lados no voy a voltear y tengo claro cuál es el interés o la estrategia política? Mira, Gladys, la verdad es que mi respuesta ante eso te puede sonar un poco, no sé, descorazonadora, pero yo sí creo que un elector desesperado frente a un candidato oficialista con dígitos bajos, pudiera orientarse hacia alguno de estos candidatos que a mí me gusta llamar realengo, porque bueno, están como sueltos por ahí en el escenario, ¿no? Como buscando una oportunidad. Y mira, la pregunta que yo me hago también, supongo que te verías tú, ¿podría un candidato de estos realengo aprovechar esto? Es decir, la sociedad desesperada, buscando cambio político, de pronto se fija en alguien y dice, bueno, mira, este puede ser la persona que produzca un resultado al menos victorioso para ese candidato. ¿Me explico? Esto por supuesto es algo que habría que esperar a que se presente la circunstancia para analizarlo bien, pero yo me atrevo a soltarlo porque evidentemente tienes un electorado que se puede quedar sin candidato principal y sin candidato alterno, y entonces tener que ver en el mercado de los múltiples candidatos minoritarios que se van a presentar, ver cuál pudiera ser el que puede producir ese resultado. Entonces allí dejo esa preocupación, dejo ese punto de vista, porque creo que vale la pena empezar a pensar en ello. A mí me llama mucho la atención, profesor, y ahora sí lo despido con esta reflexión para su comentario final. Yo he escuchado por ahí, por ejemplo, la postura de algunos que dicen, no, ella se escogió por primaria, es María Corina Machado, insistir hasta el final, y sino que ella decía quién es el sustituto, pero es por ahí que se debe transitar. Hay otros que dicen, pero es que los demás tienen todo el derecho del mundo a lanzarse y a correr también como candidatos presidenciales. Lo contrario, pues sería más bien de parte de la oposición una postura intransigente. Y ahí me gustaría su reflexión, porque es que en la realidad de Venezuela desde hace bastante tiempo siempre se ha explicado que sin duda pues hay que ir con unidad, ¿no? Con un candidato unitario, si no, no hay manera por las circunstancias y por todo lo que conocemos. En otros escenarios, más adelante, cuando Venezuela pues pueda contar, ¿no? Con un escenario diferente, amigable, sí podría volverse esa dinámica que es la lógica de cualquier país saludable en lo político, electoral. Sí. ¿Y cuál es la pregunta? Esa. Era una reflexión para su comentario final, justamente, porque pero yo la comparto plenamente, porque, o sea, yo soy de los que cree que María Corina debe luchar por desbloquear su candidatura. Ahora, tiene que tener un plan B si esa candidatura no es permitida. Ese plan B es un candidato alternativo. Que no lo saque ahorita, que no lo presente ahorita, es correcto políticamente, tácticamente es correcto. Ahora, espero que se esté trabajando en esa línea para no dejar en desbandada a los electores que quedarían dispersos, sin orientación, sin alineación. Pues acuérdate que los electores venezolanos de este tiempo seguían mucho por lo que hace la oposición mayoritaria. A pesar de las críticas que se le puedan hacer a esa oposición, sigue siendo la que convoca a la gente. Total. Entonces, bueno, sí. También está allí ese factor, que no solamente es María Corina, también es la plataforma unitaria. O sea, ¿qué responsabilidad tiene la plataforma unitaria? ¿Qué va a hacer la plataforma unitaria? Que allí hay políticos de mayor veteranía y tal. No quiero decir con esto que María Corina no lo sea, pero con criterios a lo mejor hasta más realistas, ¿no? Entonces, el panorama está abierto todavía. Está abierto, creo que se está decantando progresivamente porque el tiempo avanza. Ya viene una propuesta de fecha supuestamente para mañana. Vamos a ver cuál es la propuesta y vamos a ver si el CNE la coge, porque esa es otra cosa, y así pues. Pero el ambiente está, digamos, formándose, está en pleno desarrollo, como diría alguien. Sí, y seguiremos conversando y analizando esto que nos interesa mucho, profesor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Luis Salamanca, doctor en ciencias. Feliz tarde para usted. Doctor en ciencias políticas, politólogo, abogado, profesor universitario. Vamos a escuchar música.